Percy Medina, con nosotros, presidente de Transparencia Internacional, y vamos a conversar con él sobre todos estos temas. ¿Qué pasa entre el jefe de la DINI, este ministro de Defensa? Ambos se han acusado de vela verde. Es un caso bastante extraño porque los dos llegan además a entornos tan cercanos del presidente Castillo en este momento. Personajes, los dos complicados, con perfiles complicados, en un momento difícil. Y, por supuesto, además, ¿qué pasa con Dina Boluarte y su presencia y su, digamos, empoderamiento en un Congreso que hoy día le pone buena cara? Percy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Pati. Bueno, efectivamente, siempre, cada día tenemos un entorno complicado y con noticias que sorprenden. Y en el caso del nombramiento del jefe de la DINI, eso nos debe llevar a pensar cómo deben regularse los mecanismos para nombrar a personas de confianza en cargos tan delicados como los que tienen que ver con la inteligencia nacional, ¿no? Que además manejan fondos, acceden a información, etcétera. Son de alguna manera la mano derecha también del presidente de la República. El jefe de la DINI despacha directamente con el presidente de la República. Entonces, sí hay que hacer una evaluación de cómo es que se dan ese tipo de nombramientos y si no tienen que establecerse requisitos para ello. De acuerdo, Percy, es complicado el caso porque además hay evidencia de que la persona era conflictiva, se está poniendo en un momento, además, nosotros sabemos que la DINI ha sido utilizada en otros gobiernos para investigar a tus enemigos, tienen los recursos, tienen el conocimiento técnico, tienen todo lo que tiene que tener una dirección de inteligencia, que obviamente lo tienen para buenos fines, pero mal utilizados, se convierten en el brazo persecutor del gobierno, ¿no es cierto? ¿Crees que es una señal que se haya nombrado a alguien tan controversial y con un perfil tan complicado como el señor Barrantes? Bueno, yo no conozco mucho del perfil, más allá de lo que la prensa ha dicho del perfil del señor Barrantes, pero las cosas que se mencionan no son cosas menores y obligarían también a que el Congreso y otras instituciones pongan un ojo en cómo es que se manejan los servicios de inteligencia en general. Ya en la época del gobierno Fujimori hubo muy mala experiencia en relación con eso, uso de fondos reservados, uso del poder encomendado, que no se correspondía con lo que la ley permitía, y se hicieron varias reformas, pero no al punto en el que se garantice transparencia absoluta y control suficiente. Digamos, la democracia se basa en que tiene que haber control entre las distintas instituciones y ese control interinstitucional genera equilibrio, ¿no? Aquí claramente faltan mecanismos de control efectivo para garantizar un uso adecuado del poder y los recursos para que no se convierta en armas en contra de los opositores. Curioso, además, ¿qué se cocerá dentro del entorno de Pedro Castillo? Qué difícil resulta a veces la lectura de este gobierno. A ver, Bobbio fue jefe de asesores de la DINI y cuando estaba en ese puesto, Barrantes lo acusó de unos delitos innombrables, horrendos, que además para acusar a alguien de tamaño delito es aterrador que una persona como Barrantes sea capaz de acusar a alguien, voy a decir uno porque no quiero ni ahondar en el tema, no se debería ni repetir, de pedófilo, ¿no es cierto? Sin pruebas, uno no puede decir una cosa como esa sin tener ninguna prueba, pero lo curioso es que Bobbio, la respuesta es también horrorosa, es cero institucional, te voy a matar legalmente, penalmente. Tú dices, ¿dónde está? Esas personas son las que tienen el Ministerio de Defensa y la Dirección de Inteligencia. Claro, esos son cargos que deberían cuidar la seguridad de la gente y necesitaríamos personas con mucha visión, serenidad, trayectoria limpia. Institucionalidad, ¿no? Que si van a hacer una denuncia, sepan cuáles son los cauces, ¿no? Y no es lo que se está viendo, ¿no? Justamente ahí es donde hay que ponerle, seguramente una vez que pasen todas estas turbulencias, ojalá que haya espacio para las reformas, ¿no? Hay que sacar las lecciones de los problemas que se viven y las reformas tienen que establecerse pensando en este tipo de aspectos, cómo garantizar eficiencia, habiendo control, transparencia, cómo garantizar idoneidad en el ejercicio de los cargos. Ahí quizá la Defensoría podría también hacer recomendaciones específicas y aprender de cómo en otros países se ha regulado el tema
de los servicios de inteligencia, para que no sean mecanismos al servicio del poder de turno para espiar adversarios o para generar situaciones fuera de la ley, ¿no? Todo eso tiene que estar muy regulado, es obvio, en todo el mundo los servicios de inteligencia manejan fondos reservados, hay algún nivel de, digamos, de cobertura a estas actividades, porque no son pues actividades que se hacen a la luz del día, pero tienen que hacerse bajo condiciones de control, rendición de cuentas, transparencia y garantizando que lo que se cumpla sea la ley y no el mandato de quien está en el gobierno. De acuerdo, Percy. Y ahí hay un punto que es preocupante, porque en casi todos los gobiernos antidemocráticos lo primero de lo que se echa mano para amedrentar a la oposición son los servicios de inteligencia. Por otro lado, en un ambiente de rumores de golpe, que pueden ser pura paranoia o pueden tener cierto asidero, nombrar a alguien como Bobbio también es extraño, porque está diciéndole a todos quienes están preocupados, por si acaso te voy a poner un ministro de Defensa justo como detestas, de izquierda, de Movadef, o sea, que le gusta Movadef, que claramente no está alineado con los intereses de una derecha ni mediana derecha, y además me resulta extraño porque si quienes ven una amenaza de golpe tras Bobbio no debe tener, sospecho, mayor injerencia sobre unas Fuerzas Armadas que lo último que respetan es alguien que esté cerca de Movadef y que niegue la existencia del terrorismo, ¿no? En momentos como este se requeriría tener personas con mucho ascendiente, personas muy institucionales y que generen mucha confianza, ¿no? Justamente cuando hay este tipo de rumores, fake news, supongo que la mayoría de ellos infundados, lo que se requiere es garantizar confianza, poner personas de alta credibilidad, que sean muy claros en los mensajes, sean muy institucionales y bueno, ahí también hay que sacar las lecciones del caso, ¿no? No parecemos ir por ese camino. No, y lo que parece es que estamos en un permanente escenario de provocación, más allá de cuál sea el desenlace, ¿no es cierto? Sí notamos constantemente de uno y otro lado tomar decisiones generando un ambiente de crispación y de provocación. Dina Boluarte, su posición dentro de todo este ajedrez está volviendo, como suele pasar en el Perú, de buenas a primeras, fundamental. O sea, Dina Boluarte pasó de ser una persona a la que no querían ni el entorno de Castillo porque la consideraban muy blandengue y que tampoco la quería la oposición porque la consideraba, a fin de cuentas, un alfil del Castillo, en un personaje deseable por la oposición, aparentemente, para seguir adelante con un gobierno en caso Castillo se fuera a su casa, ¿no? Bueno, siendo la vicepresidenta, aparece en la situación de expectante frente a una crisis en la que el jefe de Estado podría dejar la presidencia en cualquier momento, por vacancia, por suspensión, por algún mecanismo que surgiese o por renuncia eventualmente. No parece ser el caso más probable en este momento, pero en una situación muy cambiante cualquier cosa puede suceder. Y obviamente en esas condiciones todo el mundo apunta a ver cómo es que va a reaccionar frente a los hechos que se van dando. Es importante tener condiciones para una transición ordenada en caso de que se produzca, ¿no? Porque lo peor que podría ocurrir es un desbande y una crisis con motivo de la transición. Así que sí es importante también cuidar las fichas, garantizar que todo se haga de manera institucional y garantizando también que los actores mantengan la calma y mantengan el compromiso democrático, ¿no? El compromiso con una salida institucional. Ahora, claramente también tenemos un Congreso que ha descubierto o está viendo que si Dina Boluarte se queda, ellos también se quedan, ¿no es cierto? Y eso no es poca cosa, porque... Ese es el principal interés, ¿no? Eso no es poca cosa. ¿Sería deseable que la señora Boluarte terminara el mandato de Castillo? Estamos en escenarios hipotéticos, pero en escenarios hipotéticos nos tenemos que poner, porque probablemente sean realidad, tal vez no. Y que en ese lapso se concentren en reformas, porque pareciera que convocar elecciones generales, Percy, en este contexto, con estas reglas y en este ambiente, no daría resultados muy distintos a los que tenemos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Eso es muy importante porque la crisis no empieza con la elección de Castillo, la crisis no empieza con la elección de este Congreso, la crisis
en su versión más profunda, empieza por lo menos hace 5 o 6 años, pero es una crisis que se va gestando en las últimas décadas. Tiene que ver con el colapso del sistema de partidos, tiene que ver con una crisis de la política, del elenco político, y eso no se resuelve con la salida del señor Castillo, con la elección de un nuevo Congreso o lo que fuera. Se resuelve haciendo reformas profundas y generando las condiciones para que no volvamos a tener una crisis similar en los próximos 5 años, porque si no, podemos repetir la historia. Puede haber elecciones en 6 meses y de nuevo en un año estar en problemas de gobernabilidad. Entonces sí es importante generar reformas que fortalezcan los partidos, fortalezcan la manera como los partidos se relacionan con la ciudadanía, garanticen que las elecciones sean un mecanismo para designar personas con conexión con la gente, con legitimidad y con capacidad de rendición de cuentas. Hay una serie de propuestas que, por supuesto, hay que discutir un poco más, pero que podrían permitir mejores reglas para tener también mejores resultados. Sin mejores reglas es muy difícil tener resultados diferentes de los que ya hemos tenido. De acuerdo, Percy, tu evaluación de cómo llegamos a este fin de año en términos de gobernabilidad, ejecutivo, legislativo, institucionalidad. No nos deprimamos, pero, por ejemplo, no sé si puedes compararlo con la situación de hace un año exactamente, cuando terminábamos, ¿no es cierto?, el 2021. ¿Creíste que la cosa iba a ir para mejor, que Castillo se iba a estabilizar? ¿Cómo has visto el desarrollo de este 2021 en términos de institucionalidad? Creo que estamos en una suerte de equilibrio catastrófico, ¿no? En la que nadie tiene opción de ganar la partida que quiere jugar, pero tampoco hay soluciones a la vista. Entonces, el conflicto continúa, el entrampamiento continúa. Me parece que si no se producen movimientos importantes de los distintos actores, y sobre todo los actores que están por fuera del conflicto entre el gobierno y la oposición en el Congreso, es decir, cuando se habla de diálogo, por ejemplo, creo que no se habla solamente de diálogo entre gobierno y oposición, sino que tiene que hablarse de un diálogo más amplio con los distintos actores sociales, el mundo de la academia, los medios de comunicación, en fin, para tener un resultado mayor, más importante, más profundo, de mayor calado, que simplemente acuerdos entre los políticos, ¿no? Y si eso no se produce, no veo la posibilidad de una salida airosa. Si se produjera, quizás sí tenemos un 2023 con esperanzas, porque se puede producir los cambios también que garanticen una salida ordenada. Creo que hablar de orden en la salida es importante, porque lo peor que puede ocurrir es una situación de caos, ¿no? Tal cual. Por supuesto que sí. Recordamos que en toda negociación, en todo intento de llegar a un acuerdo, se busca lo que llaman los gringos el win-win, ¿no es cierto? Que no todo el mundo va a salir feliz, pero cada parte sale con algo que lo coloca en un lugar mejor. Yo creo que como estamos ahora, Percy, si es que esta discusión no cambia de rumbo, vamos a perder todos. Exactamente, ya estamos perdiendo todos. Ya estamos perdiendo todos, tal cual, estamos perdiendo todos. Es un desgaste lento, pero profundo, ¿no? Que puede dañar gravemente el Estado, la confianza de la ciudadanía en las instituciones, en la democracia, en la política. Y eso es lo que hay que evitar, ¿no? Que el daño sea un daño estructural para la democracia y que sea muy difícil de revertir en el largo plazo. Vamos a ver si el Congreso creo que está apostando, ha cambiado de opinión, está apostando por la carta Dina Boluarte. A mí la verdad que a estas alturas todo me parece un poco lo mismo, pero lo cierto es que por lo menos con esa salida no se está yendo en contra de ninguna régimen constitucional, a menos que la propia Boluarte decidiera irse con Castillo. Si ese fuera el caso, ¿no es cierto? A ella le toca asumir, siempre y cuando no prosperen las denuncias que efectivamente se han archivado en el Congreso de la República. Muchísimas gracias, Percy. Que te vaya muy bien. Vamos a ver cómo terminamos este año. Percy Medina con nosotros para darnos una mirada sobre lo que está pasando en el país y lo que debería estar pasando, sobre todo en qué deberíamos estar. Ese creo que es el punto en el que tenemos que pensar todos con claridad. ¿Dónde deberíamos estar?